Rafael Exactamente. González. Mae, muchísimas gracias. Yo le digo Rafiki. Mae, muchas gracias por aceptarme la invitación acá a su podcast con Disrupción. Hoy nuestro invitado es Rafael González. ¿Cómo le gusta presentarse, Rafa? Rafa, así Ajá, nomás, Rafael González. No, gracias por la invitación. La verdad no sé ni a cuál es el tema de conversación, creo que no está definido, o tal vez exacto. usted tenga una idea. Pero bueno, aquí estamos. Linda, linda Rafiki. Mae, sí, es más como lo que fluya, que Ujú, hay ciertos temas que yo sé que podemos desarrollar. Coincido con usted, ¿verdad? Porque si uno tal vez se etiqueta en una sola cosa, ujú, pues ya la gente lo va a encasillar en eso. exactamente. Entonces no decir como soy, soy Roy, yo soy nada más. Ujú. Soy el que soy y soy en este momento. En este momento soy Roy Cortés, el compa de Rafa, y que vamos a tener aquí una conversa. Pero bueno, teníamos años de no conversar. Ahí para ponerlos en contexto, porque igual no nos conocen a ninguno de los dos, Ujú, apenas me están conociendo. ujú. Eh, Te conocí en el colegio, pero más allá de eso empezamos a practicar, o donde tal vez se fortaleció nuestra amistad, podría decir, fue porque empezamos a practicar artes marciales mixtas, Exactamente, digamos. Bueno, se llamaba Kodenkan Dance al Ryu. exactamente. Sí. Y empecé a ir a una academia en la que usted iba Ujú. y nos llevaba el viejo que está ahí detrás de cámaras. Para que se lo imaginen, es igual a Albert Einstein, es la copia. Hasta tengo una pintura de él. Empezamos a entrenar, y ahí nos empezamos a relacionar más y Ujú. íbamos. ¿Siguió entrenando o cómo siguió ese tema? Vieras que no tanto, ya lo traté de retomar el año pasado, Ujú. pero ya con la universidad, el trabajo ya se complica mucho. De hecho, también una cosa que complicó fue que Moiso, el Ajá, profe, el profe. Moiso se fue para Coronado. Entonces ya Mm, desplazarse, incluso el año pasado estuve yendo, pero imagínense, era sacar toda la tarde del sábado y yo a veces no tenía toda la tarde del sábado. sí, se complica. Entonces se me complicó mucho. Pero lo que he tenido otra vez es el gusanito. Yo un momento practiqué boxeo nada más y me Ah, sí, gustó cierto. mucho. Entonces ahí vi una academia en Curridabat que me queda mucho más cerca. Entonces Ujú. he tenido la intención desde hace varias semanas de matricularme, pero igual por el tema del tiempo no he podido. Pero sí, sí. Es complejo, ¿verdad? De vez Poder. en cuando uno se vuelve. Tengo un saco igual en la casa, Ah, entonces buenísimo. Ahí saca ahí, fiebre. ahí saco fiebre de vez en cuando, sí. Habilidoso el Rafiki. Y con las patadas, muy bien. Sí, 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 sí. Ahí Parte, bueno, a estuvimos. mí le gustan más las patadas Es que que los puños. como de deporte me gusta más el boxeo. O Ok. sea, siento que es más útil incluso en la calle. Pero, pero sí, el kickboxing como tal también es muy bueno, la verdad. O sea, es que Ujú, no podría escoger uno de los dos. Tal vez por la dinámica del día a día me gusta más el boxeo, la dinámica del gimnasio, ujú, ujú. la forma en la que se entrena, que ya es como muy estandarizado. La disciplina como Sí, tal. es un deporte que está muy asentado de hace muchos años, entonces hay diferentes técnicas y demás, pero ya uno sabe como lo que va. Y Ujú, en el caso de artes marciales, no, evidentemente todas tienen su método, su ujú, técnica y demás, pero no tiene como, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene tal vez esa identidad de gimnasio, que es lo que ujú. me gusta del boxeo. Sí. Ok, ok. No, no, completamente. Y es que sí, al ser marciales, artes mixtas, ¿verdad? Ujú, Y tienen como un poquito de todo. exacto. Entonces, tal vez eso que usted habla, que sea tan marcado y ya tan esquematizado, digamos, como tal vez el boxeo, ¿no? Sí, y que además depende mucho para lo que uno quiera el tema de las artes marciales o el boxeo. Ujú, Por lo general uno siempre está pensando en temas de defensa, ¿verdad? sí. Saber defenderse, no ir a buscar problemas, pero sí saber defenderse. Ujú. Y en la calle sí, yo lo tengo clarísimo, el judo y el boxeo son las dos cosas que no pueden faltar, ¿verdad? ¿Qué más pueden Sí, servir? sí. El judo, bueno, jiu-jitsu nunca, de hecho era, cuando entrenábamos no se practicaba tanto, Mm, como que por allá habían clases, mm. pero no ha sido mi favorito, pero también Sí, 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 hay que saber utilizar las herramientas que le dan a uno porque muchas peleas terminan en la calle, en el suelo, en el perdón. suelo. Ujú. Y sí, sí, hay que saberlo, pero yo me recuerdo esas primeras clases cuando le enseñaban a uno a hacer los rollos, dar Ajá, las vueltas. yo me Uno mareaba. terminaba, sí, yo terminaba con náuseas. Entonces, Exacto. ya después se le va quitando uno eso, ese sentimiento, pero sí, siempre todo es necesario, la verdad. Todo. Es acostumbrar al cuerpo a
y yo creo que es uno de los principios del aprendizaje y que se ve en las artes marciales, y es la repetición, repetición, Claro, repetición, repetición, y ahí cuando usted se está dando sí. cuenta, acostumbró el cuerpo y usted automáticamente en una pelea, esa patada que practicó 1000 veces le sale automática. Sí, yo recuerdo mucho eso porque igual cuando de vez en cuando quemo fiebre ahí en la casa, tengo la técnica. La Exacto. técnica no se me olvida. Ujú, Hay ujú. algunas cosas que, sí, cierto, esto se hacía de esta otra manera, ¿verdad? Pero el aire es lo que uno pierde. O sea, el cardio La yo lo condición. tengo ahorita fatal. Sí. Siempre he tenido un cardio no muy bueno, la verdad. He tenido un cardio de promedio para abajo, la verdad. Siento Ujú. que es lo que siempre me ha costado más, aguantar los rounds, ¿verdad? La resistencia. Sí. Pero la técnica siempre está. Entonces, una cuestión de repetir. Tal vez uno no, en una situación de emergencia en la calle, uno no necesita pelear 30 minutos, sino Sí. repeler el Defenderse ataque y y... defenderse Ajá. en la inmediatez. Entonces, eso siempre queda. Correcto, Sí, sí. correcto. Ma, y otra vara importantísima que me gusta recalcar mucho pues en mis conversaciones es del tema de la disciplina, y estos deportes le enseñan mucho a uno la disciplina. Más allá, bueno, claramente era algo que hacías siempre. Ahorita como nos Ujú. contabas, pues por temas de tiempos fuiste dejándolo, pero sí te quedó algo ahí de la enseñanza de esto en tu vida personal, ma. Sí, claro. Bueno, el tema de la disciplina, bueno, yo realmente empecé a practicar artes marciales desde los 12 años. Ujú. Ahí me he encontrado un problema en la espalda, una escoliosis que estaba un poco severa. De hecho, en el momento que me lo encontraron me dijeron, si no hace deporte, se queda en silla de ruedas. Ma, así explicar qué es escoliosis, La rap. escoliosis es una curvatura de la espalda, nada Ok, más que, vamos a ver, uno dice una escoliosis y usted puede tener una persona con una escoliosis muy grave y una con una escoliosis muy leve y que son ni se dos nota. personas distintas completamente. O sea, Ujú. eh, como es que no podría encontrar, digamos, una metáfora, algo como para explicarlo, Sí. pero a lo que voy es que el término no le dice a uno nada. Lo que le dice el término es una curvatura en la espalda, digamos, en la, Ujú, en la columna ujú, vertebral, ujú. y eso puede derivar en un sinfín de problemas, ¿verdad? Claro. De hecho, cuando me lo encontraron a mí fue porque mi mamá me vio caminando mal, digamos, como que me puso atención cómo iba caminando. Ujú. Y después, ese día en la noche, me vieron la espalda y me dijeron, "Ve, ¿qué es esto?". Ni siquiera yo sabía que tenía eso. Wow. Entonces, mi papá, que siempre había conocido a Moiso, Ujú. un amigo de toda la vida de él, dijo como, "Oye, vamos a ver ¿Qué le por lo dice? ¿Qué le menos el tema aconseja? por lo menos el tema del deporte". Sí. Y a raíz de eso empecé a practicar y practicar, como le digo, desde muy temprano, desde los 12 años. Ujú, En esas primeras clases a veces nos llevamos algunos compañeros ahí del barrio, ¿verdad? ujú, ujú. Pero solo yo seguí, realmente, solo yo seguí. Ya después, cuando usted llegó, creo que ya era cuando yo tenía, yo era Ya yo tenía mayor, ya, rato. yo ya tenía como 19 años o 18, o Ma, yo era no, menor no, creo que todavía estabas a ver, en no, el ya había colegio. salido del colegio, creo que Sí, por lo menos 18 tenía, sí, yo ma. creo que ya estaba como ya había salido del colegio, yo ya llevaba 6 años, imagínese, sí. Sí, sí, ya usted tenía cinta, ¿cuál era, ma? Yo llegué a cinta verde. Usted llegó a verde, en ese momento tenía la azul, Sí, no, mentira, no, en ese momento yo tenía la naranja. la naranja, Sí. sí, porque ya cuando yo me E hicimos acuerdo, el examen y yo salté a cinta verde y creo que usted y yo a saltó a naranja, la naranja, usted se saltó a la ajá. amarilla, de hecho. Me salté la amarilla porque peleé un torneo. Ujú. Bueno, sí, Sí, nosotros sí, fuimos, ¿se sí, acuerda? Ahí en el Nacional, sí, que al final no tuve contrincante y exactamente. me echaron a un mismo ma de la academia, cinta azul, un ma de todo crack. Pero ¿quién era? Era el pequeñillo de Ma, no me boxeo, acuerdo. No, no, era Roberto. uno narizoncillo, cinta azul, Ya, ya. gruesillo. Sí, sí, Me echaron a ese compa y ahí le di pelea, y sí, sí. gracias a esa pelea, ma, me salté esa Ujú. cinta cuando hice el examen. Sí, sí, sí. Sí, esos exámenes eran vacilones, era Qué buen. la dinámica uno no la entendía. Yo la primera vez que me hicieron ese examen, me ponen enfrente, yo estaba a la par de un compañero y Ujú, teníamos, por decirlo, frente a usted. ujú. Y yo pensé que era todos contra todos. Y en realidad Ajá, era que nosotros dos contra usted. ajá. Y le metí un golpe al compañero del lado. Me dijeron, no, Ah, ¿en no, si no. serio? Y todo el mundo se empezó Se, a vol- reír, sí, se volvió porque, al compa. sí, porque le pegué al que no era. Éramos dos contra uno y yo le pegué al de al lado, al compañero mío, no le digo. Qué Pero sí, madre, mae. por ahí andan esos videos. De hecho, tengo la intención de rescatarlos porque el de mi Uy, estaría examen, buenísimo. creo que lo tiene Enrique, creo que se llamaba él. Ajá, ajá. Ah, sí, uno Ah, bajito, bajito, peloncillo. exactamente. Un crack también, Sí, durísimo el mae. muy bueno él. Y creo que él todavía tiene esos videos por ahí. Esos exámenes tuvieron que haber sido, es que no recuerdo el año. Más que fue hace rato, Sí, sí. 2013 o no.
estoy... Por ahí, sí, porque mi hija estaba pequeña, andaba por ahí 2012, 2010, por esas Sí, fechas, mae. sí. Pero volviendo un poco al tema, sí, Ajá. la cuestión de la disciplina es importantísima. De hecho, eso creo que incidió mucho en mi formación profesional, ¿verdad? Ujú. Yo seguí con la carrera. Es una época difícil porque todo el mundo en ese momento o tiene trabajo o tiene algunos medios como para hacer algunas cosas. Yo sacrifiqué eso, digamos, yo Ujú. sacrifiqué la fiesta, la salida, ¿verdad? Porque no, ni plata tenía para eso, Sí, con el objetivo de terminar las carreras que estaba estudiando. Entonces, claro. y a final de cuentas es un poco como la historia que me tiene hoy donde estoy, ¿verdad? Que, Aplicar sí. esa disciplina en todo, mae, de una forma integral. Que de hecho quería saltar a Ujú, ese espacio del tiempo, de la historia, mae, a ese ujú, tema. eh, que es otro de las cosas que digamos usted está marcado en mi vida, por decirlo así, mae, que siempre recuerdo. Y fue cuando, o sea, conversábamos mucho sobre temas de posturas políticas ujú, y ciertas cosas, porque yo también para esos momentos estaba terminando mi carrera en comunicación. ujú. Y me habías prestado un libro de Zaratustra. Mm, ¿Todavía lo tiene? sí, claro, sí, sí. De Nietzsche. Que de hecho no lo pude terminar de leer, Ujú, mae, como hasta la mitad llegué. sí. Pero, mae, sí le abre mucho a uno la mente. Ujú, Es discernir, ¿verdad? Van a haber ujú, cosas que probablemente uno por sus raíces, su moral y todo esto, pues no coinciden, pero no por eso no quiere decir que ese escritor o ese filósofo ujú, le puede aportar cosas muy buenas a su ujú, vida. Me acuerdo, mae, cuando estaba leyendo, voy a parafrasearla porque ujú, probablemente no está escrita así tal cual, pero que me sirvió mucho en esa etapa de mi vida. Y era como que Zaratustra iba en el bosque caminando ujú. y entonces quiso descansar y se acostó en un árbol. Ese es mi pasaje preferido, Sí, sí, claro. ma, a mí yo lo uso como el que les decía ahora, el que te enfate domina, es Ujú, como esos mandamientos de mi sí, vida, de parte de la filosofía de sí. mi vida, ma. Este, entonces sí, ma, está Es el Zaratustra, de que la muerde la serpiente. ajá, Sí, exacto, sí, está me lo leí. Zaratustra durmiendo debajo del árbol, ¿verdad? Un higuero era, sí. Y llega una serpiente y lo Ujú, muerde, ujú, y verdad, y él se despierta y le dice, como que la serpiente se disculpa con Zaratustra, y Zaratustra le dice, no, pues tranquila, más bien muchas gracias. ¿Cuándo ha visto usted que una serpiente pique un dragón? Una vaina así ujú, le ujú, dice. ujú. Y después le dice que no, que gracias porque más bien él tenía que seguir su camino. Exactamente. Entonces es esa enseñanza de que llegan personas a la vida de uno a veces pues que quieren hacerle daño, ¿verdad? Quieren atacarlo y a través de esa hipocresía, ma, de que mira, uy, no, perdón, Ujú, fue ujú. sabiendo que estaba con toda la intención, de uno poder demostrarle a las personas que, pues, que es eso que ellos, esa intención que están teniendo no va a calar o no va a Exacto. surgir efecto en nosotros y que uno es más fuerte y seguir nuestro camino. Sí, bueno, para empezar, el pensador como tal, todos los pensadores y todas las ideologías se pueden utilizar para una cosa u otra, dependiendo de la Ujú, justificación que uno le dé. ujú, Y ese pensador en específico ha sido muy utilizado por, digamos, personas adversarias ideológicamente a mí. ujú, Es decir, de este lado del bando ideológico realmente no se toma a Nietzsche como un referente porque más bien se ha utilizado como sustento para teorías un poco discriminatorias y demás, ¿verdad? El ujú, tema del individualismo, perdón, ujú, que es lo que él promueve. ujú. Pero yo sí creo que hay algo valioso entre todas las ideas que él promueve, que también, si uno lo toma dependiendo del contexto en el que está de la vida, es el creer en uno mismo, en verdad, Ujú, en no dejarse influenciar, mostrarse con templanza frente a las adversidades. ujú. Y más bien yo recuerdo esa etapa porque yo andaba con ese libro bajo el brazo todo el día. Me lo leía una y otra Qué vez. bueno, Y sí, la cuestión, más bien de ahí fue donde vino mi primera etapa depresiva, y lo digo de verdad, o sea, parece chiste, pero es de verdad, Claro, claro, no, totalmente. porque a veces las ideas así puestas en un libro que si uno las lee sin acompañamiento, sin algún tipo de guía de Lo alguna persona, confunden. pueden ser devastadoras. Y yo recuerdo, yo decía, yo en ese momento tenía no me meto mucho en la parte religiosa, sino la posición política era muy anticlerical. O sea, Sí, sí. yo tenía y siempre sigo manteniendo una beta un poco anarquista, ¿verdad? Frente a Ujú. todo tipo de autoridad. Ahora es
es gracioso porque soy una autoridad política, ¿verdad? Asumo como regidor en el Consejo Municipal de San José, pero siempre he tenido como eso de desafiar al poder y desafiar las estructuras vigentes y cuestionarme esas cosas. Muy bien. Entonces, la iglesia en ese momento para mí era una institución, ¿verdad? Yo le tenía mucho recelo, le tenía muchas críticas. Sí. Le sigo guardando algunas críticas, ¿verdad? Claro. Tengo mi posición sobre la institución de la iglesia. No sobre ninguna denominación religiosa, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Coincido, mae. De hecho, ahorita lo podemos conversar. Sí, pero en ese momento yo tenía esa postura y entonces yo era muy anticlerical, ¿verdad? Entonces andaba como militante, casi convenciendo a la gente, ¿verdad? Evangelizando con Nietzsche, Evangelizando al con revés, Zaratustra. con Zaratustra, sí. Y pues no, ya después quedó como una anécdota, formó parte, sigue formando parte, digamos, como de los pensamientos que uno tiene ahí de vez en cuando. Claro. Esas ideas a uno nunca se le borran. Pero, por ejemplo, mi postura política sobre ese tipo de cosas, ahora sí le puedo decir que ha variado muchísimo. O sea, ahorita sigo teniendo ese tipo de recelo, sigo cuestionando las instituciones, no solo las religiosas, sino también las políticas, las sociales, las económicas. Completamente. Pero, por ejemplo, hace una semana estaba en una actividad y era una actividad de un espacio bastante vulnerable socioeconómicamente, Ok. donde prácticamente ninguna institución estatal llega, ahí mismo dentro del cantón de San José. Sí. Y la actividad nosotros habíamos aportado como institución, como la municipalidad, yo personalmente también he aportado, algunos compañeros aportaron, y la contraparte que también aportó fueron iglesias evangélicas, que son las que llegan y estaban cortando el pelo a la gente, le estaban dando ropa para niños, les dieron casi que una fiesta como de Navidad a los niños. Entonces, ese Rafa de hace unos años que andaba, ¿verdad? Con esa postura Atacando tan a esos, más bien. recalcitrante, ¿verdad? Sí. Ha variado mucho por las propias experiencias que uno va teniendo en la vida. Y sí, es como vacilón, porque igual a Nietzsche lo recuerdo, lo sigo como Claro. manteniendo presente, pero siempre uno tiene que matizar y tiene que ver el contexto, ¿verdad? Totalmente. Creo que es parte de la madurez también de cualquier persona. Exacto, exacto. Qué bueno, May. Qué bueno que tocas estos temas. De hecho, parte de lo que quería conversar era eso, porque definitivamente lo que hoy estamos conversando aquí no necesariamente quiere decir que ya esa es mi postura y con esto muero. Mañana puedo aprender algo distinto. Sí. Mañana puedo cambiar mi forma de pensar, de ver las cosas. Y eso no quita el que yo pueda tener pues mi posición ahorita y que pueda dar mi opinión. Y eso es lo rico de estas conversaciones, rebotar ideas, conversar y ver qué piensa el otro, mae. Y muchas cosas sobre eso mismo, sobre ese compartir, le pueden sumar esas ideas y ya cambiarle paradigmas o cosas que uno tenga, ¿verdad? Sí. Que de hecho yo también, bueno, me conoces, ¿verdad? Y yo soy me considero una persona bastante espiritual, mae. Considero que tengo una relación directa con Dios, pero tengo esa misma postura. Sé el daño, mae, que le ha hecho la religión a la sociedad como mecanismo de control. De hecho, también me leí El Anticristo de Nietzsche. Mae, y coincido completamente. O sea, son pocas las cosas en las que veo que el mae pues no tiene sentido o argumento lo que... Bueno, tal vez no argumento sí, el mae tendrá sus argumentos, ¿verdad? Pero en donde le tira a la figura, digamos, en este caso el sacerdote, mae, y donde le tira la figura de la iglesia como tal porque se institucionalizó la religión o Dios, mae, o más bien se institucionalizó la relación con Dios. Sí. Se tomó, ¿verdad? El tema de la fe, mae, que es lo que él tira mucho ahí, se tomó el tema de la fe para, igual de esto que hablamos, para que sea un sistema de control, mae, para dominar a las masas y a un final, dice, se usó o se aplicó de una mala manera, tal vez lo vería yo, mae. Pero bueno, también la neurociencia, mae, ha comprobado que las religiones no son malas, digamos, sí, 100% malas, voy a decir desde mi punto de vista, porque hay muchas personas que creen, que tienen fe y practican esto, son personas que cuando se analizan tienen una vida tal vez un poco más plena, más saludable mentalmente, emocionalmente. Por ahí, digamos, es donde está lo positivo. Lo negativo que yo veo de esto es el tema de que usted sabe que
el poder, y creo que eso salió desde los romanos. La palabra o la frase que se usa mucho en política y es divide y vencerás, ¿verdad? Y uno de los mecanismos del sistema para controlar las masas es dividir las masas, ponerlos a pelear entre ellos para distraerlos, para controlar y dominar y tomar decisiones sin que el pueblo pues esté dando cuenta, man. Y considero que uno de esos mecanismos es definitivamente la religión, que lo que hace es dividir a la gente y poner a pelear a la gente en cuanto a quién tiene la fe correcta o cuál es la verdadera, ¿verdad? Y a un final no se trata de un tema de religión como yo lo veo, sino un tema de relación y un tema de bienestar espiritual, man. Sí, sí. De acuerdo, o sea, vamos a ver, con lo primero que estaba diciendo usted, de que sí, usted lee a Nietzsche y le tiene mucho sentido. eh, yo siempre lo he tenido muy claro porque en la universidad a uno le ponen a leer de todo, o sea, le ponen a leer un día un autor y después al otro día otro autor que dice completamente lo contrario. Y a uno en ese proceso a veces como que se confunde porque uno dice, es que todo lo que diga este autor está como muy bien elaborado y lo creo, pero después escucho a otro autor y también siento que tiene razón, pero usted los contrapone, son cosas opuestas completamente a lo que están diciendo. Y eso parte de un principio de que, vamos a decir, es sobre la afirmación. Toda afirmación es autocontingente, pero podríamos trasladarlo a que todo sistema de valores es autocontingente o toda perspectiva del mundo es autocontingente. Autocontingente, man, ¿cómo lo podríamos? Vamos a ver, sería como que si usted elabora un sistema de valores o un sistema de creencias, todo va a tener sentido porque tiene que guardar una coherencia interna, Ok. ¿verdad? Entonces, claro, usted lee a Nietzsche y él utiliza un fundamento A, un fundamento B y un fundamento C y con eso, ¿verdad? Respalda La su típica, idea. sí, la típica dialéctica, digamos, de la forma en la que se construyen esos sistemas de creencias o de valores. Por eso es que es tan importante ver toda la amplitud y la diversidad de las posiciones en todos los temas, ¿verdad? Porque, Completamente. insisto, uno a veces en teoría económica leía a los liberales, no hablando de los neoliberales, sino de los liberales del siglo XIX y todo tiene mucho sentido, todo cobra mucho sentido. Así como lo están planteando, incluso los fisiócratas, uno dice, tienen todos razón en lo que están planteando. Y después usted llega y escucha o lee el marxismo y también todo tiene mucha razón porque utilizan otros fundamentos para llegar a un análisis distinto y una conclusión distinta sobre la realidad. Entonces eso es como una Más primera. se podría pensar como, o se podría usar el mismo término de sesgo de confirmación. Sí, por ahí va la cosa. En realidad, por eso es que me parece que es valioso siempre tener la amplitud de las versiones. Y eso en todo, digamos, ya estamos hablando de temas filosóficos, religiosos, políticos y demás. Pero al final de cuentas en la vida diaria también uno se topa con eso, ¿verdad? Si alguien llega y le dice una cosa a usted y después llega otra persona y le dice lo contrario, usted lo que hace es contraponer. Bueno, usted lo sabe como periodista, ¿verdad? Las Sí, versiones, las distintas versiones de una misma historia. correcto. Y en el tema ya como más de la cuestión religiosa, filosófica y demás, uno puede tener ejemplos de eso mismo. Vamos a ver, la religión, usted tiene vertientes desde la teología de la liberación, que tiene un componente social muy, muy importante. En Latinoamérica fue muy fuerte. E incluso en algún momento, bueno, durante el tema de la Guerra Fría se les perseguía a las personas porque se les decía que eran comunistas, ¿verdad? Por aplicar la teología de la liberación. Sí. Y también ahora tiene la teología de la prosperidad, que es otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Es una cuestión, son contrapuestos y al final de cuentas es vertientes distintas de un mismo tema, ¿verdad? Un tema religioso, de cómo se ven las cosas en el día a día. Entonces, sí, creo que va más que nada por ahí, perdón. Como le digo, yo ahora mi perspectiva sigue siendo un poco contestataria, un poco crítica y demás, pero así como le dije que estaba hace una semana, el fin de semana pasado, en esa actividad donde estaba participando personas de evangélicas, ¿verdad? De la denominación evangélica, eh, y hemos tramitado permisos y hemos ayudado y nos hemos apoyado mucho, por ejemplo, en la Iglesia Católica para hacer actividades ahí mismo Sí. en el barrio. Entonces, creo que uno como que
por lo menos ahorita, en esta etapa de mi vida, soy un poco más pragmático. No me detengo en las nimiedades, en las diferencias. Súper, Hay que ver mucho que uno siempre, en política por lo menos, uno siempre tiene un problema de frente. uh-huh, Y hay siempre dos grandes formas de abordar. uh-huh, O se busca el culpables y responsabilidades, o se buscan soluciones. uh-huh. Y si uno opta por buscar culpables, usted se puede tener ahí toda la vida y nunca va a avanzar, ¿verdad? Totalmente. Si usted busca soluciones, usted trabaja con lo que hay. Entonces, tal vez yo no coincido con la iglesia católica en una cosa y con la iglesia evangélica en otra, pero en la actividad de ir a llevarle una Navidad a los barrios más vulnerables, a los niños, a las niñas de esos espacios, sí Uh-huh. coincidimos y con eso trabajamos. Yo no tengo por qué coincidir al 100% con ellos en el resto de cosas. Qué De bien, hecho, me mae. dejé contactos de algunos de ellos y les dije, coordinemos más actividades. Si ustedes Uh-huh. tienen interés y pueden conseguir recursos, la municipalidad también podríamos buscar el recurso y si no los propios de uno, ¿verdad? Pero Uh-huh. la idea es que las cuestiones salgan. Entonces, es un poco más pragmático ahora en esta etapa de mi vida, sí. Mae, pero, ¿sabe? Mae, me parece demasiado bien y de hecho es parte de lo que creo que se debe conversar más y se debe recalcar más, y es eso, a pesar de que usted lo decía, tenemos diferencias, a pesar Ujú. de que hay diferencias por posturas, por, ¿verdad?, temas ideológicos y todo lo demás, porque uno sabe esto que hablábamos, que de cierta forma no ha sido utilizado de la mejor manera, ha perjudicado, pero van a seguir existiendo cosas que nos van a diferenciar, cosas que no vamos a estar de acuerdo, pero como usted dice, lo que hay que buscar es en qué sí estamos de acuerdo, en qué sí podemos trabajar en conjunto y a partir de ahí poner manos a la obra y caminar. Porque a pesar de que sean personas probablemente, di que no, tal vez no han tenido una apertura o la oportunidad de conocer otros temas, más allá de lo que ellos están practicando, mae, pero son personas que tienen buenas intenciones, que quieren ayudar, y a un final es lo que también busca la política y es de su posición, mae. Entonces, indiferentemente si es católico, si es evangélico, si es un regidor, mae, Ujú. y lo que se quiere es ayudar al pueblo, y eso es lo que nos une, trabajemos en unión Sí, con sí, eso, sí. mae. Esa es un poco la filosofía que hemos utilizado más recientemente. Nosotros pasamos em, mucho tiempo metidos en política, en una etapa donde no nos sentíamos muy cómodos con lo que estaba sucediendo. Ujú, Algunos compañeros venían de un partido, otros de otro, y al final dijimos, hagamos casa común. O sea, ujú, y ahí yo sí le puedo decir nuestras papeletas y la gente incluso que ahorita ya asumió puestos como síndicos, síndicas, concejales de distrito, ujú, los mismos regidores, usted les ve, les pregunta de qué partido venían. Algunos venían de Liberación Nacional, otros venían del ya casi extinto PAC. ujú. Todavía existe. Sí, algunos venían del Frente Amplio, algunos otros cuantos también de la Unidad Social Cristiana, o sea, de todos. Ujú, Y al final de cuentas todos estaban enojados porque las casas partidarias usualmente siempre son, bueno, no siempre, pero sí usualmente, cada vez menos, pero siempre tienen una, un elemento que para mí es necesario también, el definirse ideológicamente. claro. Lo que pasa es que cuando esas barreras ideológicas eh, constituyen obstáculos para crear cosas, Ujú, es donde la gente se frustra. Entonces la política comunal es muy de hacer, es muy de estar en el territorio, ujú, no ujú. es de tanto estar debatiendo que Más de si, ejecución, más de sí, acción, no, mae. por ejemplo, nosotros cosas que no hemos discutido en el partido y no vamos a discutir porque realmente no nos interesa, Sí, son los grandes debates nacionales que a veces incluso son pantallas de humo de algunas personas que les gusta posicionar por eso mismo que dice usted, divide y vencerás, ¿verdad? Les correcto. gusta polarizar. Ujú, Nosotros ahí no nos preguntamos de matrimonio igualitario, ni de el uso recreativo de la marihuana, ni el aborto, ni, o sea, esas cosas, nosotros vemos la calle que está en mal estado y cómo la reparamos, porque eso ujú, es un derecho a la movilidad peatonal y un derecho a la ciudad que tiene todos los y las vecinas, no importa si piensan una cosa u otra. ujú, totalmente. Entonces, sí, sí le digo que hemos sido mucho más pragmáticos y meto el tema del partido porque creo que eso es parte de lo que Claro. soy ahorita en la actualidad. O sea, esa es un poco la filosofía de la mayoría de la gente. De vez en cuando, incluso más bien lo que tuvimos que hacer es en algunos chats dijimos, vean, compas,
no vamos a hablar de esos temas, porque había algunas personas Sí, sí, que querían debatir ahí. que tiraban un tema de debate nacional y nosotros decíamos, "Vean, no estamos para eso en este momento. Pues, si ustedes quieren discutir por aparte, discutan por aparte. Ujú, Pero ujú. no nos vamos a empezar a dividir sobre un tema u otro, sobre si la Contraloría está haciendo las cosas bien o mal, o si Sí, sí, los diputados hicieron una cosa bien o mal. Nuestro objetivo es otro. Entonces, qué bueno. hemos sido muy pragmáticos en eso y ahí, eso sí, en alguna reunión sale un tema y usted se va a encontrar opiniones de todo tipo. Ujú. Ahí hay gente desde muy progresista hasta muy conservadora, desde muy liberal hasta algunos más socialdemócratas. Entonces, em, creo que eso que mucha gente ve como una debilidad, más bien ha sido una fortaleza y explica un poco también la posición a la que he llegado yo, ¿verdad? Como le digo, Ujú. yo, el Rafa que usted conoció, que tenía, es que yo empecé con esa cuestión más en la universidad, como Ujú, que unos ujú. 17 18 No, pero años, yo sí me acuerdo, claro. sí, como el Rafa de los 18 años es otro completamente distinto a lo que Qué tengo bueno. ahorita enfrente, sí, Genial, genial, sí, mae. No, y yo sé que sí, y parte de lo que yo sabía que iba a ser muy interesante fue eso, que perdimos rastro durante un tiempo y sí. cuando me voy dando cuenta, ya ahora Rafa es regidor de San José y yo, wow, mae, y sentí ahí un orgullo y también por el alcalde. Este, Antiguo enemigo, ahora amigo. y mae, eso después lo contamos, sí, más o menos. Eso queda para que cuando él venga lo Eso hablen. espero que cuando el hombre venga aquí lo Sí, conversemos, pero no, no, nunca, nunca lo considero un enemigo y de verdad siento orgullo, sí. mae, porque es gente real que uno vio salir de literalmente del barrio, mae, que al Chile estaban ahí pulseándola y que Estábamos en el Facio todos, en el todos en el Rodrigo Facio. Facio, el Sí. Rodrigo Facio ahí y realmente que uno veía que eran personas, muchachos que buscaban Ujú, cómo ayudar a la comunidad, mae. Que de hecho eso es parte de lo que quería y calza muy bien con lo que estabas comentando del tema que también quería conversar acá, porque parte de eso que hablábamos, que la gente tal vez es como, mae, si va a conversar, ¿verdad? No hable ni de fútbol, ni de política, ujú, ni de religión. No, ujú, no, no, suave. ujú, O sea, no importa que usted tenga una postura distinta, más bien veamos en qué coincidimos y sobre eso, como decíamos ahora, trabajemos, mae. Y sé que un poco, o más bien la esencia de la palabra y la esencia de la política, ¿verdad? Es ver cómo nos ponemos de acuerdo en sociedad, mae, ujú. para tomar decisiones en un bien común. Lo que pasa es que a través de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? De falsas ideas, mae, o utilizar o sea, una falsa democracia, Expectativas. es generar esas expectativas y realmente no cumplirlas Ujú, porque entendemos cómo funciona el sistema, ahorita podemos profundizarlo, ujú. pero quería nada más ahí como para, como si me podrías dar tu definición y entender para que o sea, y también para que el que esté viendo esto, pues lo comprenda mejor, mae, Ujú, en su esencia, que es la política. sí. La política, bueno, eso es un tema, un concepto polisémico, tiene un montón de definiciones, ha Ujú. sido centro de debate Ok. alrededor de toda la historia, pero creo que dentro de lo pragmático que soy ahora, justamente es por ahí la idea que usted venía elaborando. La política al final es la discusión pública de los asuntos públicos o la discusión de los asuntos públicos Ujú. que se dan en el marco de una sociedad. Entonces, todo lo que sea relevante para la convivencia pacífica en la sociedad es lo que realmente atañe a la política. Sí. Evidentemente también hay un tema elemental que es el poder, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se ejerce el poder? Entonces vamos a discutirlo públicamente para tener líneas claras de saber cómo vamos a ejercer el poder. Siempre va a haber un poder detrás, porque si no la sociedad, bueno, esto es una cuestión un poco ahí polémica, Sí. si no hay poder organizado, podríamos caer en anarquismo completo, ¿verdad? Como digo, yo Ujú. tengo una beta un poco anarquista, entonces no creo que eso sea necesariamente malo, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, al final las sociedades actualmente son muy complejas. O sea, Ujú. usted ve la forma en la que se relacionan las personas, el ajetreo del día a día, las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, todo, las religiosas. Hemos llegado a un nivel de complejidad que difícilmente uno pueda pensar que un grupo de personas se manejen sin una organización del poder. Al final de cuentas, eso es lo que hace la política, organizar el poder Ujú. y organizar los recursos públicos para distribuirlos de la mejor manera posible. Ujú. Creo que sería por ahí un poco la definición de la política, por eso le digo, em, muchas veces se ve
yo entiendo la perspectiva que tiene la gente de la política, eso Claro. y yo en parte la comparto. Sí, es que De hecho, fue con lo que crecimos y vivimos. sí, uno está bombardeado diariamente de definiciones de política que son muy negativas. Ujú, ujú. Pero una cosa que se dice mucho en política y que eso es importante mencionarlo es que en política no hay sillas vacías. Ujú. Entonces, yo entiendo a la gente que activamente dice, yo no me meto en política ni quiero saber nada de política. No los puedo culpar, o sea, las entiendo. Claro, no Pero es fácil. sí tienen que tener todos y todas de manera muy clara, no hay sillas vacías. Si usted no forma parte activa de la elaboración de una política pública o de un proceso de escucha activa, un proceso de discusión sobre algún tema, alguien más lo va a estar haciendo en su lugar. Entonces, Totalmente. al final de cuentas, no necesariamente meterse en política significa meterse en un partido político. Ujú, Usted hace política desde que usted va a hablar con su vecino, ujú. desde que usted se organiza con algunos vecinos y empiezan a ver el tema de la inseguridad. Eso ya es hacer política. Correcto, correcto. Entonces, sí es como un elemento importante porque yo tengo claro que la política formal no es para todo el mundo. Ujú. Eh, Hay que tener cuero, digamos, para meterse, o hacer cuero. A mí me costó mis años de golpes, ¿verdad? Claro, mae. Eh, pero sí creo que es un tema importante recalcarle a la gente que no necesariamente tiene que meterse en un partido político, pero siempre manejar una posición y discutirla y tratar de incidir en su realidad más inmediata es importante porque al final de cuentas estos temas nos atañen a todos. Vean, al final de cuentas mucha gente dice, yo no estoy de acuerdo con tal política pública, pero le aplica. O sea, Ujú. le aplica igual. O sea, No se puede salir uno de eso. nadie se puede salir de este tema. Entonces, entre más involucre uno, más probable es que esté de acuerdo con alguna u otra medida. Y eso es como el resumen, diría yo. Sí, no, por completo. Ma, y es que, ¿verdad? ¿Cómo se ha usado esa definición para muchas cosas? Porque, por ejemplo, en el ámbito corporativo, si ya eran temas gerenciales, ma, o temas que ya digamos, competen a altos mandos, es como, Ujú, no, ya eso es un tema ahí más político. ujú, Y es como esas conversaciones que se tienen que hacer sin ofender al otro, ujú. pero, ¿verdad? ¿Cómo tapar un poquito la verdad, más sin ofender? Porque Sí, tengo que tener siempre buenas relaciones. Y en esencia no es eso, digamos. Es parte de, tal vez, digamos, el saber cómo voy a, ¿verdad? Ser un buen orador, comunicarme y dar bien el mensaje. ujú. Pero hay cosas que hay que hablar con la verdad, ¿verdad? Y ser Sí, bien directos. y tener claro que la política siempre implica polarización. No quiere decir que vayamos a llegar a polarización extrema Ujú. ni a romper relaciones con todo el mundo, pero al final de cuentas la política en democracia implica la polarización gestionada de manera eficiente para que no lleve el descalabro social, ¿verdad? Correcto. Pero al final de cuentas siempre va a haber polarización porque no, aquí estamos usted y yo y vamos a tener muchos temas en los que coincidimos y en muchos otros temas no. Ujú, ujú. Y entonces súmele a usted aquí una tercera persona, una cuarta, una quinta, y ya después usted lo ve a nivel social y entonces las diferencias siempre salen a la luz, ¿verdad? Siempre van a haber. Pero, como decíamos, hay que centrarse en qué coincidimos Exactamente. y cómo eso nos ayuda a buscar la solución, mae. Esas diferencias después vemos Sí, si es sirven cierto. para algo, mae. Y otra cosa que quería aprovechar también, que estabas ahora conversando, porque sé que cuando te conocí tenías como una postura, bueno, creo que pertenecías al Frente Amplio, no importa Ujú. que digamos esto, Sí, no importa, no importa. y tenías una postura, pero mae, yo igual con el tiempo pues he ido aprendiendo más cosas. Y algo de lo que quería conversar con vos, lo saco creo que bueno, es un libro de Daniel Kahneman, habla sobre la falsa dicotomía, Ujú, que igual si ocupas corregirme más adelante, pero yo lo interpreto que actualmente la política, eh, o no sé si es culpa, sé que todos tenemos culpa, ya me sí. respondí solo, mae, pero eh, mucho del ajetreo y de la carrera, mae, pues no le da chance a las personas a analizar y averiguar sobre ciertas cosas, mae. Entonces, pues los que nos entregan los medios y lo que escuchamos de los que supuestamente saben es lo que Ujú, nos queda y nos dejamos. ujú, Pero yo siento que siempre ha existido esa falsa dicotomía, mae, entre la izquierda y la derecha. ujú, Como que se le muestra al pueblo que, mae, mira, no, es que solamente existe la izquierda y la derecha, va a ver de cuál lado se va usted, o sea, un poquito más para el centro, ¿verdad? ujú, Eh, pero lo que yo quisiera tal vez aquí, mae, que profundicemos y se puede explayar todo lo que ujú, quiera, extender todo lo que quiera, ujú. eh,
es que esa izquierda y esa derecha son de una corriente ideológica llamada liberalismo, que es la que, digamos, de cierta forma, o ahí me puedes corregir, pero estamos gobernados bajo un sistema del liberalista, ¿verdad? O liberalismo, más o menos. En donde hay otras, donde están estas posiciones, pero que están todas inmersas en el sistema económico y en el que vivimos, mae. Pero hay otras ideologías que sé que las personas pues como que tienden a confundir o mezclar, que es el socialismo y luego el comunismo. Si no me equivoco, Marx habla que para pasar al socialismo había que pasar primero por todo este sistema capitalista, el liberalismo, para poder evolucionar, y el comunismo es una evolución del sistema socialista. Pero para eso, bueno, tenemos que ser una sociedad funcional, mae. Entonces, más bien para también aprender, mae, de lo que sabes, ¿esto es así o se ha utilizado mal o cómo lo has visto, cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, esta dicotomía no es que sea falsa dicotomía, yo sí creo que esa es una dicotomía real. Lo que sí creo es que los discursos o no los discursos, las discusiones, una vez aterrizadas en el debate nacional, sí son muy de falsa dicotomía. Pero sí, la izquierda y la derecha sí tiene sus diferencias, evidentemente. De hecho, cuando uno dice, si uno se hace la pregunta, ¿qué es ser de izquierda? Usted puede encontrar izquierda conservadora, izquierda liberal, o sea, hay diferentes matices dentro de la misma izquierda. Son como, los conceptos son útiles porque al final de cuentas, pensando en los conceptos en términos general, sí. el concepto siempre es importante porque le ayuda a uno a aprender una idea, a hacer, por decirlo, atajos mentales para decir, bueno, si usted le dicen a alguien de izquierda, usted ya más o menos sabe qué es, por dónde anda. Ya se lo resume la idea. Exactamente. Son atajos cognitivos. Pero al mismo tiempo no permiten ver algunos matices a lo interno. Como le digo, de la izquierda usted puede encontrar izquierda conservadora, que por ejemplo, en el plano actual hay gente de izquierda conservadora que no está de acuerdo para nada con los derechos sexuales y reproductivos. Pero no necesariamente, de lo que estás contando y explicando, no necesariamente esa izquierda conservadora se podría tomar como socialistas, ni comunistas, es que ya o tienen algunas ideas. Sí, es que vamos a ver, lo que estoy tratando de decir es que tanto de la izquierda como la derecha, la pregunta le puede dar uno muchas respuestas. Vamos a ver, son conceptos, de nuevo, muy polisémicos y eso sí es una dicotomía muy, muy grande, ¿verdad? Si usted divide en dos al mundo, entre izquierda y derecha, es un poco como el pasaje de Hermann Hesse en El lobo estepario, que dice que un jardinero que no conoce o una persona que vaya a hacer el jardín y no conozca de jardinería, piensa que todas las plantas son maleza y se vuela todo. Es un poco la idea que hay detrás, ¿verdad? Sí. Si usted no sabe diferenciar dentro del mismo concepto de derecha, usted puede decir, sí, la izquierda y la derecha es un espectro político donde uno define cuál es el nivel de incidencia del Estado. Las izquierdas tienden a ser más colectivistas y las derechas tienden a ser más individualistas, y el Estado juega un rol preponderante en cualquiera de los dos extremos. Pero ese espectro ideológico está lleno de tonos grises. Totalmente. Y por eso le digo, hay diferentes formas de verlo. Al final de cuentas, vuelvo a retomar la idea, nosotros, bueno, por lo menos mi persona y creo que el grupo al que represento también tiende a ser... ¿Cómo se llama el partido, mae? El partido llama Juntos. Juntos. De hecho, se llama Juntos San José. Ahorita somos un partido cantonal, pero estamos en proceso de hacerlo a nivel provincial, ya para poder participar. Pero sí es un grupo muy pragmático en ese sentido, ¿verdad? Perdón, mae, es que yo lo que he escuchado y lo poco que he aprendido, digamos, hasta el momento... es que en realidad la discusión debe estar está en el tema de la lucha de clases, ¿verdad? Que hay una clase predominante en donde son la minoría, y explota a esta clase trabajadora en donde pues las condiciones son desfavorables y cada vez empeoran más. Entonces yo creería, sin atacar también a ese otro sector de la población, que más bien ellos pues son los que de cierta forma tienen la llave, por decirlo así, para poder expandir, digamos, una mejor equidad entre la sociedad, podría decirlo, por poder económico y otras influencias y otras cosas, pero más centrarse en cómo
toda la sociedad llega a un equilibrio, mae, y no hay esta diferencia de clases. Y lo otro, la duda que me surge es, al vivir, digamos, a estos sistemas, al funcionar en un sistema capitalista, vienen siendo, formando parte de esa idea liberalista, digamos, me explico, con la consulta, No le estoy entendiendo mucho, pero ok, démosle, ok, démosle. al no estar dentro de, digamos, al funcionar bajo un sistema capitalista, y el sistema capitalista, más bien le pregunto, ¿el sistema capitalista responde directamente a un sistema liberalista el liberalismo, digamos, como tal, como el libre mercado y que se regule solo, etcétera? Entonces, estas ideologías, al funcionar dentro de este sistema, que es el que a un final nos gobierna, mae, no vienen siendo, no propiamente como la gente tiende a confundir es que los de izquierda son socialistas o comunistas, no necesariamente, porque y esto aquí sí hablo con total desconocimiento, pero no sé si en el socialismo se plantea un sistema económico o como el mercado, digamos, funcione distinto, igual en el comunismo, distinto al capitalista, más o Sí, menos. sí, sí, ya le estoy agarrando un poco la idea. Eh, Vamos a ver, el libre comercio no es, bueno, muy habilidosamente ha Ujú. sido un tema que ha sido cooptado por ciertos sectores que tienen una agenda ideológica programática muy clara. Sí, Pero incluso si uno se va a algunos textos, el mismo Che Guevara hablaba del libre comercio para Cuba, ok, ¿verdad? Entonces, ojo que estamos hablando de un referente de la izquierda, sí, hablando de libre comercio, ¿verdad? Que él decía, la autonomía de Cuba en gran medida se encuentra en la capacidad de no depender de una única potencia. Entonces necesitamos establecer libre comercio con diferentes sectores, ¿verdad? ujú, Entonces, en algunos de los discursos, ahí yo tengo un librito verde que lo resume. ok, Lo que pasa es que sí, claro, el capitalismo, no vamos a entrar a definir qué es capitalismo porque nos dan súper 3 horas, amplio, sí, pero sí, algunos sectores que tienen la agenda muy clara han adoptado, digamos, usted lo ve en los discursos, ¿verdad? ujú, Rescatan el valor individual, o el valor del individuo, el centro del individuo como eh, fin último, digamos, el derecho a la vida, a la ujú, propiedad privada, ¿verdad? ujú, Son como etiquetas que han sido cooptadas, ¿verdad? Los discursos al final son terrenos en disputa. ujú, ujú, Entonces, usted juega con esos conceptos y los incorpora y entonces se apropia de esos discursos. Em, pero sí quiero, bueno, tal vez vuelvo al tema de los matices. sí, Me está diciendo usted que si hay alguien de izquierda que podría plantear cómo el mercado funciona distinto, por supuesto. O sea, de hecho, hay un punto de encuentro, digamos, la socialdemocracia, el socialcristianismo eran básicamente lo que usted podría decir centro-izquierda, centro-derecha. ujú, Entonces son puntos donde usted dice, bueno, sí, estoy de acuerdo con el análisis marxista, que era con el que usted estaba empezando, sí, que plantea que sí, que siempre hay una clase que explota a la clase trabajadora, a la burguesía y demás, pero no estoy de acuerdo en la solución. No estoy de acuerdo con que los estadios estos de evolución para pasar a un socialismo tiene que haber ujú, reventado el capitalismo, haber llegado a su potencia máxima, por así decirlo, y ujú, después pasamos a un estado socialista y el último fin es el estado comunista. Los socialdemócratas dicen no, el mercado podría funcionar con ciertas reformas, ujú, ¿verdad? El socialcristianismo también dice un poco lo mismo. Entonces, al final de cuentas, un poco el resumen era esto. Siempre hay puntos de encuentro. ujú, Y ahí es donde uno se pregunta entonces qué es lo que sirve, porque al final de cuentas este debate es muy importante, muy rico. Realmente casi nadie discute esos temas ya, ni ahora ni siquiera en la esfera nacional. Usted se pone a ver y hay mucho, como le digo, mucho discurso de pose, mucho discurso ujú, de pantalla de humo, e incluso lo que uno llama las famosas camas, ¿verdad? Que uno tiende una cama para que usted se acueste y es una trampa, por decirlo. sí, Y eso es básicamente como está dominada la política actual, pero vuelvo un poco a rescatar el tema, la cuestión del pragmatismo. Al final de cuentas usted se va a topar con muchas soluciones, muchos problemas que tienen infinidad de soluciones. ujú. Nosotros tenemos un problema, vuelvo a traerlo como al plano, No, mae, buenísimo, al porque plano los más inmediato. ejemplos Sí, sirven más para entender, mae. sí, al plano más inmediato. Nosotros tenemos un problema ahorita, mm, voy a planteárselo así, el tema Sí, del
del mantenimiento, no sé, de las carreteras o de la construcción de las aceras en el cantón. Ya se está terminando un inventario para saber más o menos el estado, ¿verdad? Pues resulta que la institución como tal, la capacidad de ejecución que tiene es muy pobre, muy pobre. Es decir, si nosotros tratamos una meta de construir 10 kilómetros de acera por año, al ritmo que está con la institución, con los funcionarios y con los recursos de la institución, tardaríamos 50 años en cumplir esa meta. Y, mae. Es imposible. Sí. Mucha burocracia, mucho... Exactamente. Entonces, al final de cuentas, una posición que hemos valorado de muy buena manera es, se va a tercerizar esto. No vamos a, la empresa privada vamos a recurrir, le vamos a pedir una contratación y elaboran las aceras. Ahí nosotros ya superamos un poco la discusión de que si somos comunistas o si somos capitalistas o que estamos tercerizando, que estamos, ¿verdad? Al final de cuentas estamos... Ocupamos la acera. Ocupamos la acera, exactamente. Y así con todos los temas. Nosotros estamos, en algunos temas más bien nos apartamos. Hay alguna gente que va a decir las medidas que están tomando son de comunistas o de socialistas. Y al día siguiente sacamos una de estas medidas y el otro bando nos vuelve a atacar, ¿verdad? Porque se centran en eso, en lo que nos difiere, digamos, en lo que nos hace diferentes, mae, y no en lo que nos trae una solución. Exacto. Entonces, el pragmatismo es eso, no voy a hacer aquí el pragmatismo una filosofía política, porque tampoco, ¿verdad? No estoy defendiendo no estoy construyendo una tercera vía, ni estoy tratando de inventar el agua tibia. Sí. Pero sí el tema, bueno, que creo que es como parte de esa madurez política que hemos tenido todos en conjunto y a nivel personal, es saber diferenciar las discusiones. En algunas cosas no les vamos a caer. Vamos a ver, uno nunca termina de caerle bien a nadie, ni con las decisiones políticas siempre uno está en el ojo del huracán. Pero sí la intención es tratar de resolver con los recursos que se tienen y en el contexto que se tiene de la mejor manera posible. Entonces, yo este debate, hace mucho no debato ni internamente ni con nadie sobre qué posición tengo, ¿verdad? Yo tengo clarísimo que en algunas cosas me estoy traicionando a mí mismo un poco, ¿verdad? Con las decisiones que estoy tomando, porque tal vez quisiera en un escenario ideal hacer otra cosa. Sí. Pero al final de cuentas uno no se puede detener, o sea, la gente necesita respuestas inmediatas, el contexto que tenemos ahorita es muy crítico en materia de seguridad, en tema de salud, educación, yo estoy muy detrás del tema de educación. Qué bueno, man. Y al final de cuentas eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, una de las cosas que ha surgido mucho en los últimos meses es eso, nosotros hemos tenido que echar mano de la empresa privada para todo. Y eso el Rafa militante hace unos años Dios guarde. era impensable. Eso era impensable, ¿verdad? Uno, aunque le mostraran los datos que era una mejor vía, por una cuestión ideológica me cerraba y no era así. No. Y ahora más bien, bueno, justamente estamos con varios proyectos de murales, proyectos de reconstrucción de escuelas, proyectos de mismo de infraestructura, que básicamente es ver quién nos puede echar la mano, ¿verdad? Y que lo ejecute y rápido, bien y rápido, digamos, porque como usted dice, dentro de los procesos de la institución pública, ma, hay mucha burocracia, mucho... Las comunidades necesitan respuestas. Exacto. Ma, y eso es lo que le iba a decir, que me parece demasiado bien, ma, y lo felicito, que carga de verdad, porque ya usted con solo pensarlo un poquito, analizarlo, Dima, es lo que necesitamos. O sea, más allá de teoría, ma, y de pensadores, filósofos, etcétera, ma, sí, más muy inteligentes que estudiaron mucho y todo lo demás, pero uno no se tiene que casar 100% con eso, porque son realidades distintas. No, y digamos, yo en eso sí también quiero dejar claro, yo no desdeño ni desecho, digamos, la discusión teórica, ¿verdad? Me parece que es sumamente importante, o sea, la gente de muy mala manera, sobre todo en la sociedad nuestra, ha renunciado a esos debates y esos debates es importante tenerlos. Lo que sí creo también es que paralelo a eso, nosotros no podemos simplemente hacer de las ideologías jaulas. Sí, Jaulas porque al final de cuentas, de la manera en la que nosotros veíamos la política hace unos 10 años, si nos hubiéramos quedado en esa línea, no logramos lo que hemos logrado en la actualidad. Ahorita somos el gobierno de la capital de Costa Rica
Esa institución maneja un presupuesto, acabamos de aprobar en septiembre el presupuesto más alto en la historia de la municipalidad, 90.000 millones de colones. Wow, qué bueno. Hay 2.700 funcionarios. Uf. Y estamos para atender las necesidades de 350.000 habitantes en 11 distritos. Son Wow. 44 kilómetros cuadrados, un terreno realmente pequeñito, Muy pero reducido para la con una cantidad de densidad población. demográfica muy amplia. Ujú. Y como le digo, eso se logró buscando alianzas estratégicas y tratando de hacernos más fuertes por decirlo, nos uníamos los diferentes Ujú. para defender una causa en común. Qué bien, qué Entonces, bien. eso es un poco la cuestión. Sí, de nuevo, no desdeño el tema teórico, creo que es un tema que es importante Totalmente. discutirlo, Claro. pero que no se convierta en el centro de, porque cuando la política se convierte en el centro de una discusión muy abstracta, al final de cuentas la gente sigue teniendo los mismos problemas y No, nadie resuelve. no se avanza. Lo que quería decir con todo esto, mae, porque sí, coincido completamente, es importantísimo tener estas referencias, mae, y porque de verdad le puede ahorrar a usted cientos de años de historia de ciertos temas, ¿verdad? O situaciones, pero sabemos que el contexto histórico y cultural influye directamente en las realidades en las que estamos. Y si bien es cierto, pues estos pensadores tienen ideas buenísimas, eh, probablemente si lo traemos al contexto de hoy, algunas cosas pues no apliquen al 100%. Y lo otro es que la realidad de nosotros, la realidad de Latinoamérica, mae, es distinta a la europea y a la asiática, ¿verdad? Porque somos una sociedad, digámoslo así, que viene de la esclavitud, mae, de la opresión y acarreamos un montón de temas sociales, ¿verdad? En las que hemos venido saliendo y creciendo y muchos entendiendo. Y todo eso afecta directamente en nuestra sociedad, en la cultura de los pueblos de Latinoamérica, de Costa Rica, ma. Y son cosas que a un final, pues, como dice usted, ma, hay que ver qué es lo más práctico y lo que la gente hoy necesita para poder ejecutarlo y que hoy les ayude. Porque solo tenemos hoy para accionar, ¿verdad? Y todas esas cosas podemos ver que se puede tropicalizar, pero más bien entre nosotros buscar como esa respuesta o esa ideología que a nosotros nos sirve, mae. Y hay muchas cosas, como dice usted, o sea, no es tratar de inventar el agua tibia, sí, hay muchas ideas de años, de cientos de años, pero ¿por qué no podemos crear, por qué no, verdad? Podemos crear como la nuestra, la propia, mae, en donde los que seamos beneficiados, pues seamos nosotros, ¿verdad? El pueblo latinoamericano. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un tema importante. Las recetas eh, implantadas de otras latitudes nunca han resultado bien. Y Ujú, Latinoamérica es el perfecto ejemplo de eso. ujú, Yo siempre menciono esta idea de que uno eh, a veces no se lo cuestiona mucho, pero por ejemplo lo digo a nivel de Costa Rica. Costa Rica en su historia ha sido más colonia que república. ujú, totalmente. Desde, Somos una colonia de Estados Unidos, desde mae. el siglo XV hasta el siglo XIX, inicio del siglo XIX, colonia. Y lo seguimos siendo. Sí, en muchos aspectos seguimos colonizados, eso también es muy cierto. Ujú, Pero bien que mal, digamos, el inicio de la República, ya el inicio de la vida independiente, estábamos celebrando en el 2021 el bicentenario de la República, ¿verdad? De 1821. ujú, Pero entonces eso es importantísimo para entender qué es lo que tenemos hoy, ¿verdad? correcto. Siempre la gente se pone... em, han querido hacer una comparación que no vale, ¿verdad? Con el tema de Japón, de que la guerra Ujú, y se ujú. recuperó muy rápido, los tigres asiáticos y que el tercermundismo. Pero al final de cuentas, los desarrollos son distintos, los recursos con que cuentan las personas y las sociedades son muy distintos. Entonces, al final eso de aplicar recetas nunca sale bien. Correcto. Y eso creo que va un poco en la línea también de lo que yo estaba mencionando, ¿verdad? Uno tiene que ver, analizar el contexto. Ujú, Los politólogos hacemos mucho eso, análisis de contexto. Y ahí uno lo que hace es mapear los actores, quiénes pueden incidir aquí, quiénes son aliados o quiénes podrían ser, eh, quiénes podrían representar algún obstáculo para esta medida, ujú, quiénes podrían ser entes neutrales, cuáles recursos, qué es lo que veo que puede suceder en el futuro, ¿verdad? ujú, Y con ujú. base en eso trazamos una línea de acción. Entonces creo que eso también se deja mucho de hacer en política nacional
por algo es que tenemos estas discusiones a veces que esas sí son para mí falsas dicotomías. Hay discusiones banales que no tienen ningún sentido, a veces se ponen a discutir porque alguien vio mal al otro o porque le contestó de una Sí, mala para hacer un manera. espectáculo, mae. Y hay otras personas que también es mucho esto de la sociedad del espectáculo. Hay gente que está metida en política, pero pareciera que lo que quieren es fama, nada más. Entonces, al final de cuentas eso redunda en que no haya avance, ¿verdad? Y estamos en un impasse ahorita, en la política nacional estamos en un impasse. Uno puede identificar bandos ahí que se oponen, pero me cuesta a mí pensar en qué es realmente lo que quieren. O sea, como que dentro de sus intenciones reflejan que no, digamos, el fin en sí no es ayudar al pueblo, mae. Se ven como que hay otras intenciones sí. de lado o por medio que uno Sí, entiende. y que tampoco tienen capacidad de lectura del contexto. A veces uno ve y uno dice, bueno, es que siempre uno tiene ventaja cuando está fuera de las discusiones porque uno como con perspectiva más amplia, ¿verdad? Ve las Y cosas piensa más de otra manera, fresco y todo, sí. sí. Pero a veces uno dice, mira, esta persona no le gusta lo que hizo el gobierno, pero va y dice esta cosa. Y todo lo contrario, yo hubiera hecho todo lo contrario a lo que hizo esta persona, como que no hay una capacidad de lectura, hay un impasse, es muy extraño el estado en el que nos encontramos, hay una crisis de los partidos políticos, creo que en parte también por eso es que la gente está buscando alternativas nuevas, y eso fue parte también el apoyo que nosotros tuvimos, ¿verdad? O Claro. sea, la gente está cansada de las mismas banderas de siempre, de las falsas expectativas, de las falsas dicotomías y un poco del show. El show en la política Es que es eso, mae. no es bueno nunca. Para nada. Y de hecho ahorita tocamos el tema, mae, de la geopolítica. También sé unas pinceladas, pero ahí usted también yo sé que nos va a poder aportar mucho. Man, nada más así un Sí, paréntesis. Me recuerdo que estabas estudiando historia en la UCR y ahorita dijiste es politólogo. sí, las ¿Qué dos. sacaste? ¿Las Las dos? dos saqué, tengo una licenciatura en ciencias políticas y tengo un bachillerato en historia. Estoy sacando la maestría en historia, pero el problema es que con todo este trabajo Ujú. ahora, ¿verdad? Me está costando mucho. Entonces, Claro, mae. solo debo un curso de la maestría de historia Ah, y buenísimo. la tesis. Ok. Entonces, estoy ahí un poco en carreras para ver cuándo saco tiempo para ir a meterme a la biblioteca, a terminar la tesis. Linda, chuzo, mae. Nada más quería también tocar un tema que creo importante, de lo que hablábamos de que mae, somos una colonia. Hay ahora esta definición, neocolonialismo, Ujú. que no necesariamente, ¿verdad? Es como era antes, tal vez, ¿verdad? Ejércitos aquí metidos Sí, la y imposición de la la fuerza. imposición de la fuerza, sino ahora a través de la industrialización, mae. O sea, Ujú, somos colonizados a través de la industria, ujú. ¿verdad? Y de costumbres y el tema del consumismo y todo esto. Y por eso es que afirmamos o decimos somos una colonia en este caso, de Estados Unidos. Que, madre, que ahorita hay un tema candente. Bueno, esto probablemente salga en unas 4 o 3 semanas, Ujú, esta conversación. Pero es sobre bueno, las elecciones ahorita de Estados Unidos, que ujú, sea como sea, por lo mismo que estamos hablando, siempre nos va a influir, mae. ujú, Por esto mismo, de cierta forma somos una colonia, lamentablemente. Lamentablemente digo por la situación en la que estamos ahora y ujú. considero que estamos apuntados del lado del que va a perder o del malo. Pero hay todo un tema alrededor con relación a que es un imperio ya en decadencia, en que viene surgiendo China, viene surgiendo Rusia. ¿Qué se habla más ya en el ámbito político? Vea, en ese tema, vamos a ver, yo puedo tener opiniones, lo que sí le digo es que yo no soy la persona como más capacitada para hablar de geopolítica. La Ujú, geopolítica ujú. es una disciplina en sí misma, es decir, de hecho, eh, los internacionalistas, las personas que estudian relaciones internacionales son las más apropiadas para hablar de este tema, o politólogos que hayan hecho carrera en esto. Ujú, ujú. Yo lo que tengo son opiniones Sí, y sí, sí. son opiniones parciales. Realmente ese no ha sido mi fuerte. Mi fuerte es más gobiernos locales, Ujú. sistemas de partidos, participación electoral y demás. Pero, pero sí, 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 vamos como a... ciudadano y como Sí, conocedor de la política, sí, ¿cómo percibes esto, digamos? sí. Siento que al final de cuentas uno... bueno, también hay una advertencia ahí. Cuando usted ve usualmente en televisión nacional a alguien hablando de política internacional, que hablarlo mucho con pinzas, ¿verdad? Claro, Hay gente que tiene su propia agenda y va con esa línea, ¿verdad? No trata de hacer un análisis objetivo. Yo sé que el tema de la objetividad es imposible, pero sí. digamos, em,
por lo menos hacerlo con honestidad intelectual, y eso es lo que cuesta muchas veces. Ujú. Y siento además que es una de las cosas que a mí me hace rehuir un poco de estudiar y de analizar con mayor profundidad el plano internacional. Siempre todo está en crisis. Ujú, Siempre ujú. hay guerra en todo lado, siempre hay problemas. Y entonces llegan los gurús a vaticinar que dentro de Que ahora sí viene la tantos, tercera guerra. ese es el principal, ¿verdad? Ujú, ujú. Siempre andan asustando, siempre ya esto sí es la tercera guerra mundial, esto va a pasar, esto va a pasar. Todo el mundo empieza como con una bola mágica a predecir el futuro, y en ciencias sociales tenemos clarísimo que no hay nada que pueda predecir el futuro. O sea, al final de Ujú. cuentas, uno, por eso es que las ciencias sociales a veces son tan golpeadas, ¿verdad? Que a veces dicen, es que una ingeniería yo ya sé lo que va a decir. Claro, trabajas con elementos que se comportan siempre de la misma manera, o que tenés contingencias para anticipar uno u otro resultado. En las ciencias sociales no hay nada cierto, porque uno trabaja con sociedades, y las sociedades no son ni racionales ni predecibles. Ujú. Y el tema de la contingencia, de los hechos contingentes, que son hechos que uno no anticipa, que no podría haber anticipado, uno no anticipamos la pandemia. Cierto. ¿Cuántos planes se frustraron, digamos, no solo allá a nivel político, a nivel personal, se frustraron por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, Claro. al final de cuentas, son como advertencias. Yo lo que sí pienso es, volviendo un poco al tema del neocolonialismo, Sí. Latinoamérica es el ejemplo más claro de eso. Ujú. Como lo decía usted, ya no se domina no necesariamente, aunque sí en algunos casos, pero no necesariamente se domina eh, con soldados puestos en el territorio, con Ujú. invasiones, Ujú. pero sí con las relaciones comerciales. Y lo que sí queda claro es que Latinoamérica vamos a ver, volviendo un poco ahí a la teoría de la División Internacional del Trabajo, por así decirlo, ya cada quien sabe a lo que se dedica, y muy pocas personas desafían ese papel que les ha sido impuesto o que les ha sido condicionado. Ujú. Entonces, tiene países industrializados, tiene países semi-industrializados, tiene países que son de sector primario, recursos naturales, y Latinoamérica es eso. Ujú. Latinoamérica hay una que otra industria que subsiste por ahí, pero al final de cuentas el valor de Latinoamérica para el resto del mundo mucho tiene que ver con los recursos naturales, Ujú. el agua, los suelos fértiles, etcétera, Ujú. el petróleo en gran parte también. Entonces, en ese escenario es un poco como que como hay que entender el papel de Latinoamérica en el escenario internacional. Ujú. Los acercamientos de China, de Rusia, ¿verdad? De otras latitudes, aquí tienen ese objetivo. Y aquí otro tema que me gustaría como meter, que es Ujú. en cómo puede jugar eh, el tema del ambiente, ¿verdad? Que Ujú. estamos hablando de que Latinoamérica tiene recursos naturales y demás. ¿Cómo puede funcionar cómo podemos tomar en cuenta el tema del ambiente en la discusión de la posición de Latinoamérica con respecto al resto del mundo? Ujú. Em, Hay una competencia ahorita por los materiales, los suministros que necesita el mundo, ¿verdad? El litio, el cobre, Ujú. toda la industria tecnológica se sostiene sobre ese tipo de materiales que están en el cono sur. Esos minerales. Sí. Ujú. Entonces, vamos a ver, no es como que tenga una posición sobre, porque al final de cuentas, todos los gobiernos, usted ve, en Latinoamérica siempre está la teoría del péndulo, ¿verdad? De que a veces en un momento de la historia todos los gobiernos son de izquierda, son progresistas, pero después viene un reflujo y nos movemos al otro lado del péndulo, y entonces ya vienen otros. Llega Bolsonaro, por ejemplo, en Ujú. Brasil, ¿verdad? Llega Piñera en Chile, etcétera. Y entonces como que con una mano borro lo que hice con la otra. Ujú. Sí, sí, Em, nuestra posición es como es muy ambivalente, me apunto donde veo que mejor me conviene y si no ahora me muevo por aquí o me muevo por exactamente. allá. Ujú. Sí, y a eso también hay que sumarle que dentro de Latinoamérica, que ya de por sí es una región del mundo que ha sido muy golpeada y que ha estado a las expensas de ese neoextractivismo, que así como hablamos de neocolonialismo, también podemos hablar de neoextractivismo, que es la forma en la que el primer mundo, no me gusta repetir esto, esta idea de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo también es una falacia, pero Sí, sirve como atajo cognitivo. súper. Entonces, Ujú. como este primer mundo, ¿verdad? Muy entre comillas, se ha aprovechado de este tercer mundo con los recursos para subsistir y mantener su posición ventajosa
frente al resto de los Sí, países. sí, tomar los recursos para mis intereses y desarrollar lo que yo quiero. Exactamente. Ujú. Pero dentro de esa discusión también es importante tener en cuenta que dentro de Latinoamérica, que ya de por sí es de las regiones más desiguales del mundo, Centroamérica y el Caribe es todavía una zona más desigual que el Que el resto del resto. promedio de Latinoamérica. Ujú. Entonces, si usted ve un mapa de Centroamérica, no tiene sentido, ¿verdad? Un periodo, perdón, una región eh, tan balcanizada, tan fragmentada en 5 estados, ¿verdad? Ujú. Bueno, habría que sumarle después Belice y Panamá, pero hay una diferencia entre Centroamérica como concepto histórico y otro como concepto geográfico. Sí. Pero al final de cuentas lo que estamos hablando es que es una porción de territorio muy, muy reducida, Ujú. que está balcanizada, está muy fragmentada. Y eso también se explica un poco volvamos a la historia, ¿verdad? De cómo se crearon esos estados, cómo la colonia implantó un modelo de gestión. Muchas de las ciudades principales eran puertos y no era porque tenían la intención de desarrollar el puerto, porque por ahí salían y entraba la mercancía. Ujú. Entonces, todo, todo al final de cuentas, no quiero que esto suene como la excusa, ¿verdad? Porque la idea tampoco es decir, es que somos así porque nos hicieron así, ¿verdad? Ujú. Siempre hay responsabilidad también de los gobernantes, ¿verdad? Sí. Sobre el futuro de las naciones, pero al final de cuentas son condicionantes muy, muy fuertes. Entonces, el escenario en el que se inserta no solo Costa Rica, sino Centroamérica y el Caribe en esta discusión sobre grandes potencias, Ujú. y tiene que ver mucho con el pasado, no solo reciente, sino el Histórico. pasado histórico. Ujú. Hay una lectura que me gusta mucho, ahorita no voy a decir el autor porque siempre me equivoco con los apellidos, Ok. pero decía que Centroamérica siempre ha estado en ese vaivén entre ser istmo o puente, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Cuál es la la, diferencia? Perdona, la mae. diferencia es que al istmo usted lo cruza, Ok. ¿verdad? De océano a océano y el puente como conectando los territorios. Ujú. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces Centroamérica funciona como, usualmente casi siempre es utilizado como una zona de paso. Ujú. De hecho, hasta naturalmente los animales y todo, mae. Exactamente. No diferencian las fronteras nacionales. Ujú. Pero siempre, independientemente del momento histórico, Centroamérica se ha visto como una zona a cruzar, no a quedarse. Ajá, Es ajá. la ruta marítima del Canal de Panamá, es el ejemplo más, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha hablado aquí de corredores secos, ¿verdad? De, Ujú. de forma de transportar la mercancía de un lado a otro de manera más eficiente, más rápida y demás, porque esa es la visión que tiene, digamos, el resto del mundo. Si Centroamérica no fuera tan fácil de cruzar, probablemente no hubiera Sí, por el tema del tenido canal, decía los istmos, por el tema del canal de Panamá, que puedo estar en, ¿verdad? En de un lado poco a otro. tiempo de un mar a otro, digamos, o un océano al otro. Y en el caso Sí. digamos, de tierra, digamos, Ujú, o cruce por tierra del norte al sur. Y lo que me refería a natural ujú, es que hasta las mismas especies que habitan aquí fueron porque son especies de paso. ujú. Hay muchísimas, por eso aquí hay mucha fauna Sí. también, porque eran especies que venían del norte a Ujú, cruzar, algunas sí se quedaron, otras ujú. siguen estando aquí nada más de paso, Sí. pero Dima, nuestra realidad geográfica Ujú. nos impulsa a hacer eso, o nos lleva a hacer eso, Nos condiciona, nos correcto. condiciona la palabra, Eso, exacto. eso justamente, esa era la idea a la que iba, que em, el tema de los recursos naturales y el tema de la ubicación geográfica, las condiciones geográficas, juegan mucho en esto, en los debates sobre qué tan atractivo es Costa Rica para Estados Unidos o para China, ¿verdad? Ujú. Ujú. Esas son dos cosas que siempre están en ese tema. Además, Costa Rica tiene una posición ventajosa sin caer en ese excepcionalismo costarricense, que yo estoy completamente en contra, evidentemente, Ujú. porque siempre nos han repetido mucho, ¿verdad? Esta idea de que Centroamérica perdón, que Costa Rica es distinto a Centroamérica porque es superior en muchas cosas. Bueno, ¿De en qué? ¿verdad? Cada vez vemos esa diferencia menos, ¿verdad? Sí, sí, es más Porque una idea que y, una realidad y, y que uno realmente palpa. tampoco ha tenido mucho fundamento fáctico, Ujú. realmente. Ujú. Entonces, pero sí es cierto que Costa Rica, por ejemplo, la apuesta que hizo con los liberales, principalmente, que fueron los que iniciaron este proceso de apostar por educación y salud Ujú. desde el siglo XIX, desde
desde el inicio del siglo XIX, Ujú. le ha dado ciertas condiciones que también resultan atractivas, ¿verdad? Entonces Costa Claro. Rica también juega un poco con una población profesionalizada, con un cierto nivel académico, con ciertos niveles de salud, de expectativa de vida y demás, Ujú. y eso son todas cosas que entran en juego. Una de las cosas con la que jugaba Costa Rica también mucho, que ya ahora no tanto, no puede hacerlo tanto, es con la, bueno, estabilidad política sí, porque seguimos gestionando las cosas de manera, por la vía institucional, Sí. pero por el tema de seguridad. Mientras que algunos países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe estaban en guerra, Costa Rica ciertamente, y esto sin de nuevo, sin caer en el excepcionalismo costarricense, con Ujú. el que no estoy de acuerdo, pero ciertamente Costa Rica mantenía paz, Ujú. mantenía seguridad social, mantenía ciertas condiciones que a los sectores privados y a los otros gobiernos que quieren buscar alianzas estratégicas en la región, les servía para traer, eh, traer proyectos, traer empresas, hacer algún tipo de alianza estratégica. Sí. Ahora cada vez menos, ¿verdad? Los homicidios, el narcotráfico, que además el narcotráfico también, de nuevo, ve a Centroamérica como una zona. Eso te iba a decir probablemente lo que más o influye, digamos, en este tema, ma, y en lo que nos ha golpeado, Ujú, lo que he visto del narcotráfico y los asesinatos es eso, ¿verdad? Que es como una zona de paso. ujú, No sé qué tanta regulación hay, ¿verdad? O qué tanto control. Sé que hay algunas discusiones de ciertos temas, que ciertos controles se han movido, se han quitado, y ujú. bueno, ya el tema de la corrupción y Sí, otro montón de varas, pero definitivamente ha sido, uno lo vería así como de una zona atractiva o que se presta para trasladar o pasar drogas, mae, a otras partes del mundo, sí. y que tal vez todo este hecho de seguridad y que tal vez no somos, voy a usar esta frase o esta palabra como mano fuerte, Ujú, mae, ¿verdad? Como tan, ujú. tan, tan, tan decididos en cuanto a tomar decisiones para castigar al delincuente. Y tal vez esto hace que los mismos vean esto atractivo y no les dé tanto miedo, ¿verdad? Venir aquí y hacer las cosas que hacen. Sí, yo creo que en esos temas igual hay, de nuevo, un montón de soluciones posibles. Por Sí, sí. ejemplo, ese tema de la mano dura ha sido un discurso también posicionado desde cierta ubicación en el espectro ideológico. Ujú. Y en algunas latitudes puede ser que resulte, en otras no. Pero sí le digo que en esa materia hay que tener mucho cuidado porque em, uno perfectamente puede llegar a romper el pacto social en una sociedad determinada por medidas de ese tipo. Al final de cuentas, tanto el narcotráfico, bueno, el narcotráfico es finalmente un fenómeno transfronterizo. Y eso es lo que hoy de nuevo con el tema de Centroamérica, ¿verdad? La posición geográfica, el puente oísmo, Sí. es un fenómeno transfronterizo, perdón, como lo es también la migración. Ujú. Hace poquito estaban las grandes oleadas Todavía, todavía hay gente en la y ahí calle. ya están, y eso se convirtió en un problema. Ujú. Recientemente se sacó, son algunos datos que me parece que son preliminares, pero que Ujú. son útiles para manejar una idea de qué es lo que estamos enfrentando. Se hizo un censo con el IMAS y la municipalidad también. Em, Hay 5.500 personas en la calle, en situación de calle. Wow. Y la mitad de ellas duermen en la calle. Qué duro, Entonces no mae. están de ninguna manera institucionalizadas. Ujú. Y al final de cuentas es un problema grandísimo y que probablemente, bueno, vamos a ver, estaba hablando usted de las elecciones de Estados Unidos. Ahorita hay un gobernante que tiene una política migratoria que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Sí. Es recrudecer un poco el tema de la migración. Entonces eso va también a tener Repercusión. sí, va a repercutir en los fenómenos migratorios de Latinoamérica y eso Ujú. también podría volver de nuevo a impactar a Costa Rica en el plazo, yo no diría que corto, diría que casi que inmediato, puede ser el próximo año, podríamos estar viviendo alguna situación un poco crítica. Sí, Y, porque, y perdón, mae. quién ataja ese problema, ¿verdad? Sí, 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 porque Donald Trump dice que a deportar masivamente, Ujú. y sí, claramente tiene todo el sentido, ¿verdad? Imagínense el montón de mexicanos, costarricenses, Con solo que no nicaragüenses, abran la colombianos, frontera venezolanos. o con que deporte o con que, es más, ni siquiera es que tiene que hacer nada, la sola amenaza
de que la política migratoria va a variar para recrudecerse, eso podría ser el incentivo para que un grupo nuevo de caravana de personas migrantes traten de llegar lo más pronto posible. Entonces, Pasen otra vez, sí. es una situación compleja porque a final de cuentas, bueno, esos dos fenómenos que estamos hablando, el narcotráfico y la migración, lamentablemente están muy relacionados. La semana pasada estaba hablando con una directora de un centro educativo, de un jardín de niños ahí en el puro centro de San José, Ujú. y nos estaba contando, tiene un proyecto ahí, un proyecto se llama Kilómetro, una cosa así, no recuerdo muy bien el nombre, pero trabaja con población migrante porque Mm. hay mucha niñez en las calles. Claro, mae, un montón. Entonces, mientras que continúan su paso, por lo menos se quedan 2, 3 meses aquí, ella trata de darles la atención para que estén el menor tiempo posible. Pues una de las cosas que le ha impedido trabajar o continuar con el proyecto es que se dio cuenta que muchas de las personas, de los niños que ella llega a buscar un día no están porque lamentablemente las y los padres o los familiares que vienen con ellos los alquilan. Los alquilan Wow. para llevar droga en los pañales o en su ropa del centro de San José a alguna costa, probablemente el Caribe, Ujú. la mayoría de los casos, y después a los 2, 3 días regresan, una cosa así. Qué duro, Entonces mae. son problemas serios, o sea, Claro. y al final de cuentas vuelvo al tema del pragmatismo, ¿verdad? Cómo desde las condiciones reales, objetivas que tiene usted y los recursos con los que cuenta, trabaja con eso. Y- Atender a esa población es súper caro y súper complicado. claro, mae. Y el gobierno municipal no lo puede hacer todo, pero algo puede hacer. Entonces, Mae, es que es algo de todos, o sea, es algo que nos afecta a todos, porque de verdad a mí mae, no lo digo de la boca para afuera, de verdad lo siento en el corazón cuando paso por carreteras ujú, y veo a esas familias ahí, mae, con rótulos en una esquina, cuando puedo darles ayuda, y a veces tampoco puedo, entonces, mae, es complicado y es algo que nos afecta a todos. Y qué difícil, mae, porque uno sabe que, digamos, todo el tema de las condiciones materiales, si usted es una persona que en algún momento ha pasado hambre, usted va a entenderlos, mae, porque cuando usted pasa hambre, cuando usted no está cumpliendo una necesidad básica, usted lo que va a buscar y su cerebro automáticamente es sobrevivir. Entonces, estas personas, con tal de tener comida o un techo o lo que sea, mae, que debería ser un derecho de cualquiera, sí, hacen este tipo de cosas que para uno es, ¿qué? ¿Cómo? sí. Como que alquilan a sus hijos, madre, sí, no tienen que comer y viene alguien a darles una solución utilizándolos, que sabemos que es lo que el narcotráfico pues utiliza y aprovecha, Ujú. son esas necesidades de estos pueblos, madre, de pobrezas extremas, y es lo único que les queda a estas personas. Sí, 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 y totalmente. Recuerdo ahora que en la sesión pasada del Consejo Municipal el alcalde justamente hizo una intervención en ese sentido, de que la situación de las personas en situación de calle es muy compleja. Recientemente incluso una persona que no era migrante, pero que era una persona en situación de calle por un tema de drogadicción y demás, se metió a una de esas alcantarillas de las tapas estas de la fuerza y luz para robar Ajá. cable Ujú. y murió, evidentemente explotó, se, Wow. se quemó. Ish. Qué Y él fuerte. lo decía de manera muy clara ahí, que eso es algo que yo comparto con él. Una persona que llega a esos niveles de desesperación y que no, o sea, que llega a hacer lo que esa persona hizo, claramente no tiene control sobre su vida. No Ujú. está midiendo riesgo, no tiene ni siquiera el principio de autopreservación de la vida. O sea, no Exacto. está contemplando las cosas más básicas, mínimas, que tiene que contemplar un ser humano para actuar y vivir en sociedad. Entonces, es un fenómeno complejo. Al final de cuentas, si son 5.500 5.500 personas, son 5.500 personas que todos los días hacen sus necesidades en espacio público, Uf. que, que muchos, en la gran mayoría, realizan hurtos o asaltos, ¿verdad? Exacto, por lo mismo que hablamos, necesitan comer, no, Sí, sabemos todo, tal vez problemática que hay detrás, ¿verdad? Familiar, psicológico, etcétera, exacto. pero es a un final Sí, repercuta sí. en el resto de la sociedad, ma. Y eso porque al final de cuentas uno puede irse mucho a señalar una causa, pero realmente los fenómenos sociales son multicausales siempre. Ujú. No hay una sola causa que le explique, que se diga, hay 5.500 personas de calle. Ah, sí, eso pasó porque tal institución dijo tal cosa. No. No, A para final de nada. cuentas, uno siempre son fenómenos multicausales, pero gran parte del padecimiento que estamos viviendo ahorita en la sociedad, me parece a mí,
tiene que ver con el ensanchamiento de las brechas de la desigualdad. Nos hemos vuelto en las últimas décadas una ciudad mucho más desigual, menos protegida, menos acompañada por políticas públicas que resguarden, digamos, elementos mínimos, y a final de cuentas ahí se expresa en centros educativos. Yo lo recorro todas las semanas vamos a visitar centros educativos y le diría que el 90% está en situaciones deplorables, casi de cierre sanitario. Centros educativos en mal estado, educación, el sistema educativo como tal necesita una reforma urgente. Totalmente, otro tema importante. La delincuencia además, que uno podría bien no hacer la diferencia de nada más hablar de delincuencia, pero hay delincuencia de hambre, como dice usted, ¿verdad? Se expresa todo esto por cuestiones de desigualdad, la falta de oportunidades, el tema del narcotráfico, cómo el narcotráfico prospera. Y si la gente tuviera acceso a una educación y a un trabajo digno, probablemente nadie se la jugaría a meterse en cosas tan peligrosas, ¿verdad? Exacto. Pero la falta de oportunidades y la desigualdad son como malestares generales que venimos padeciendo hace tiempo. No han recibido una buena atención y al final de cuentas tenemos lo que tenemos actualmente. Totalmente. Y es que siempre no, años, meses atrás, existía como esta respuesta, como esa pomada canaria, la solución a esos problemas, y es educación. Ya con educación se solucionan todos los problemas. Y no, o sea, si una persona no tiene las condiciones básicas para sobrevivir, digamos, un techo y comida, esa persona no va a poder pensar, no tiene cómo desarrollar su cerebro porque ahorita necesita sobrevivir, ¿verdad? Sí. No, difícilmente va a poder aprenderse una fórmula, o va a ir a aprender de historia porque no tiene nada en su estómago. Y sabemos cómo influyen las emociones, ¿verdad? En nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestro desempeño. Y ya sabemos que en nuestro estómago, es donde más se liberan estas hormonas, que nos mantienen felices, estables, ¿verdad? La serotonina. Entonces, es importantísimo, es súper básico que cualquier ser humano, ¿verdad? Y específicamente hablando de nuestro país, Costa Rica, tenga estas condiciones básicas de alimento y de vivienda. Y a partir de ahí ya ahora sí podemos hablar de una educación, pero porque les estamos dando esto básico. Antes de eso, no podemos, no se puede. Sí, ahí nosotros hemos tenido muy claro que, de nuevo, no todo lo puede resolver un municipio, ni una institución por aparte, porque si el IAFA se mete de lleno con esto, pero no tiene a Limas a la par o al PANI, no hace nada tampoco. Es una respuesta más integral del Estado como un todo. Correcto. Pero sí es importante, y nosotros hemos visto esto últimamente, para hacer este abordaje integral es necesario también condicionar, digamos, algunas cosas. Como lo dice usted, vamos a ver, no todo se soluciona con educación, necesitamos condiciones mínimas, pero tampoco no todo se soluciona con darle el alimento y la dormida a esa persona únicamente, porque si esa persona no está sometida a un programa, a una respuesta institucional para sacarlo de esa situación, correcto, es una persona que se acostumbra a recibir las condiciones mínimas para seguir en su forma de vida. Sí, entonces, coincido. Creo que es como llegar a un punto intermedio y hacer una discusión nacional de esto. Esas son las discusiones que sí realmente merecemos, no mucho del show que se da actualmente. Me encantaría promoverlas, porque sí, definitivamente les doy las condiciones necesarias, básicas, y ahora sí, aquí lo acompaño, para que se desarrolle como todo el potencial que tiene, sin sonar como un motivador de que cuando usted entiende la capacidad del cerebro, y si usted le da las condiciones necesarias, cualquier ser humano va a tener capacidades increíbles, o sea, lo va a poder desarrollar, es el mejor órgano, la máquina más increíble de la creación, entonces lo acompaña a usted, resuelve todos esos temas psicológicos, o por lo menos lo acompañan a entender, en saber cómo manejar sus emociones, ya ahí usted sí lo empieza a educar, ¿verdad? Entonces es todo un proceso en el que hay que acompañar a este grupo, este extracto de la sociedad, para que se desarrollen y, como decía al inicio, logremos un equilibrio social, Tampoco es como que no, todos tenemos que ganar por igual, ¿verdad? Y que cada quien gane con respecto al esfuerzo que usted haga, pero sí como sociedad garantizar una base, para que a todos nos beneficie, porque a un final todos nos vemos afectados por el narcotráfico, nos vemos afectados por la delincuencia, y por otro montón de cosas.
Pero ma, algo que quería y que no se me fuera la idea es el hecho de que, como usted decía, hay diferentes situaciones. No nos podemos comparar con El Salvador, aunque esté más cerca, digamos. No nos podemos comparar con China, no nos podemos comparar con Irlanda. O sea, cada país tiene su contexto histórico ma, y cultural en el que lo que se necesita ma, es poner en práctica, o sea, nosotros como ticos, tener ideas, hacer un piloto normalmente, ¿verdad? Ma? En proyectos es importantísimo, pilotearlo, probarlo antes de hacer algo masivo, ver pruebas y errores, ma, y a partir de ahí definir qué es lo que sirve, ma, y aplicarlo, ¿verdad? Pero poniendo en práctica y ejecutando cosas como usted dice, ma, lo que necesitamos de forma práctica, o sea, lo que ocupamos aquí y ahora, ma, y que sea rápido, ¿verdad? Y que se pueda ejecutar de la mejor manera. Ma, algo que te quería preguntar, ya nos estaba presionando el asistente. Déjenos un minutito más. El tema de Nicaragua, ¿vio lo que sucedió? Sí. ¿Tienes alguna posición, opinión sobre eso? No, Como, realmente lo que sucede es lo que lamentablemente no me sorprende. sí, Realmente es una avanzada más en lo que ya de por sí se sabe que es una dictadura, es un gobierno autoritario y pues realmente, lamentablemente, como digo, no me sorprende. Ahí el cambio no se va a dar, lamentablemente me parece que no se va a dar pronto sí, y no va a ser tampoco solo por la presión internacional. Por más que alguien incida, me parece que es un poco volver al pasado reciente de ese país para darse cuenta de que es parte de la solución que, vamos a ver, tiene que ser una solución, o por lo menos lo veo yo así, me parece que tiene que también tener un componente de la sociedad civil nicaragüense muy importante. A ellos son el protagonista, perdón, el sí. actor protagonista. Pero la verdad es que no me sorprende, es que creo que es darle una vuelta de tuerca más a lo que ya venía sucediendo. Sí, sí, no, sí, como usted dice, no es algo como que tome de sorpresa así Sí, repentinamente, ¿verdad? Pero, y sí es lamentable, mae, sí, ¿verdad? sí, Como claro. ya tan descaradamente tomar esas decisiones en casi que tomar todo el poder para él y para su esposa. O sea, casi que se hicieron el rey y la reina, Sí, sí, mae. sí. Y son, o sea, ellos gobiernan sobre todo el poder ejecutivo, Sí, sí. legislativo Sí, es un descaro ya y completo. ya se convirtió en un completo descaro. Y es lamentable porque claramente hay muchos seres humanos que están sufriendo ahí, mae, y lo otro es que son nuestros vecinos. Sí, De cierta forma nos afecta claro. siempre, ¿verdad? Entonces es lamentable esas situaciones, pero es complejo Sí, también, sí, sí. ¿verdad? Sí, Una las solución es entiendo. compleja. Tal vez para ir cerrando, para no sentir ya más presión. Aquí tal vez tirando una idea, pero verías a una en un... O cómo te imaginas el... Bueno, voy a tirarle dos preguntas, Ujú. mae. ¿Cómo se imagina el mundo en 100 años? Ahorita me responde. Y verías en un futuro, no una Costa Rica, no un Salvador, sino Ujú, una Unión ujú, Centroamericana, mae, ujú, funcionando como ujú. otras ya lo han hecho. Sí. Bueno, la primera pregunta sobre cómo veo el mundo en 100 años, me parece que tengo imágenes un poco negativas. Ok. De nuevo, creo que la sociedad a nivel mundial está llegando al borde del colapso. Creo que Ujú. el modelo que hemos implementado en gran parte del mundo, de la forma en la que nos relacionamos, es insostenible, tanto ambientalmente, de nuevo, aquí el tema de los recursos, ¿verdad? Fundamental. Como socialmente. O sea, al final de cuentas, eh, yo lo veo, el nivel de vida es mucho más acelerado. O sea, Ujú. el ajetreo diario no se puede comparar al de cuando uno estaba pequeñillo, que habían tiempos de esparcimiento, de ocio, de recreo y demás. Ahorita no hay derecho prácticamente a nada, casi que no hay espacio para nada. Vivimos pegados en el celular o Ujú. en la cuestión urgente de ya, no de mañana, sino de ya. Ujú. Entonces creo que es insostenible. Mm, Ojalá tuviera una perspectiva más alegre de Más eso, alentadora, pero pero sí es la me realidad. parece que es preocupante. Y esa idea de la República Federal Centroamericana Ujú. está desde inicios del siglo XIX, Sí. se mantuvo ahí, como dicen, se pegó como alitas de cucaracha, después se disolvió.
Y siempre ha estado mucho esa idea sobre la cabeza. No lo veo factible realmente. Creo que básicamente la forma en la que se fragmentaron esas repúblicas tiene que ver mucho con el localismo, ¿verdad? Ujú. Yo me hago casi que señor feudal de mis, de estas tierras y yo mando aquí. Y Ujú. así fue un poco como se... De hecho, a los estados nacionales, tanto El Salvador por su parte, como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, les costó mucho construir sus estados-nación Ujú. porque tenían localismos dentro de sus territorios. Ya de por sí son territorios pequeñitos, pero habían localismos. En Cartago y Heredia tenían una posición, y Alajuela y San José Que no otra, querían ¿verdad? ceder. Ujú. Sí, entonces los localismos creo que pesan más las ideas sobre lo que es una nación, ¿verdad? Ujú. Tuvieron que inventarse muchas identidades nacionales para decir, bueno, el salvadoreño es distinto al costarricense Juan porque Santa tenemos María. exactamente. Y no quiere decir que no exista, Juan Santa María sí Sí, sí existió, eso existió, pero sí, lo tomaron como pero figura. ha sido mitificado realmente. Ujú. Entonces, Ujú. él y toda la iconografía, todo el tema de la bandera, el himno, Sí, sí, una búsqueda de la identidad, fue una construcción de la una construcción identidad. de la identidad. Entonces, no veo posible eso. Pero sí, como dato curioso, paso siguiendo unas páginas que recomiendo que todos los demás, las personas Dele, que dele. vayan a ver esto, sigan, Sí. que en Instagram se llama República Federal Centroamericana Ok. o en Twitter también. Y tratan de buscar esa unión por lo menos a nivel de redes sociales. Entonces ponen Ok. a veces República Federal Centroamericana muy como en el contexto de esa figura histórica que formó parte de la política de nosotros. Y entonces ponen estados como el estado de Costa Rica está celebrando hoy, no sé qué, no sé cuánto, los felicitamos. Ujú. Las playas de Nicaragua en tal momento, felicitamos al estado de Nicaragua, es vacilón. Ujú. Eh, Ujú. Pone a soñar un poco. sí, los pone uno a soñar porque realmente sí no tiene mucha razón de ser, ¿verdad? Sí. Son más cosas las que nos unen que las que nos diferencian, pero al final de cuentas sí no lo veo posible por esas razones. Prevalecen otros Sí, intereses y por otras posiciones, ideologías, sí, ¿verdad? De otras naciones. sí, Rafita, muchísimas mucho gracias gusto. por acompañarme. Si supiera la cantidad de temas que Sí, me dejo aquí claro, para me que fijo, quisiera ver, digamos, conversar, espero volverlo a tener me por fijo, me aquí fijo. para que sigamos conversando, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quiera cerrar? No, ahí estamos a la orden. Sí, hace rato ya están haciendo señas de nuevo. Sí, sí, hay que ignorarlo. Este, desde hace rato que no nos hablábamos, ahí de fijo un Ujú. montón de temas más, entonces cuando guste ahí la próxima vez nada más sacamos el ratillo y venimos de nuevo. Súper, súper. Muchísimas gracias, Rafa. Dale. Redes sociales para seguir el brete que estás haciendo Sí, increíble en la muchas Muni. gracias, mae. No, nada más ahí, Rafael González, regidor, ahí donde estamos más activos es en Facebook e Instagram principalmente. También tenemos una página en Twitter, pero la verdad es que casi no lo usamos, entonces Ujú. vamos a recobrarlo. Pero en términos generales, en cualquier red tenemos un perfil, principalmente Instagram y Facebook, Rafael González Regidor. Y, y pues nada, ahí estamos a la orden. Linda, linda. Rafiki, muchísimas gracias Bueno, por aceptar la invitación aquí a Con Disrupción. Nos listo, vaya. vemos.